Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la concentración de la riqueza, poder y democracia. Primero vamos a atacar el primer punto, que es la concentración de la riqueza y el poder como, como principio antidemocrático. La concentración extrema de riqueza y poder es inherente, antagónica a la aspiración de la verdadera democracia, ya que la naturaleza misma de la concentración socava los principios democráticos. Tenemos el antagonismo y el círculo vicioso. Los sectores privilegiados y poderosos nunca han sido partidos de la democracia, y por buenas razones. La democracia les pone el poder en manos de la población mayorista y se los arrebata a las élites. Existe un círculo vicioso en funcionamiento. La concentración de la riqueza provoca la concentración del poder político, y este poder político se traduce rápidamente en legislación diseñada para incrementar aún más la concentración de la riqueza. Por ejemplo, a través de políticas fiscales, desregularización y reglas de gobierno corporativo, el hecho mismo de la desigualdad tiene un efecto corrosivo y nocivo sobre la democracia. El impacto en el sistema político. La democracia implica que la opinión pública tenga alguna influencia sobre las políticas. Sin embargo, debido al elevado costo de las elecciones, los partidos políticos terminan en el bolsillo de las grandes corporaciones. Un estudio señala que cerca del 70% de la población no tiene ninguna influencia sobre las políticas públicas, ya que estas cada vez más centradas en los intereses privados de los financiadores de las campañas electorales. Históricamente, el sistema constitucional de Estados Unidos fue diseñado a iniciativa de James Madison, para que el poder estuviera en manos de los más ricos, buscando proteger a la minoría opulente contra la mayoría y por lo tanto evitar la democracia. Tocamos el punto 2, que son los mecanismos sistemáticos para la explotación y el control. Las estrategias que parecen una evolución natural del mercado son de hecho el resultado de un diseño consistente y sistemático orquestado por las élites. A Adam Smith llamó a los amos de la humanidad, para maximizar su beneficio y poder. Ofensiva concentrada de las élites. Desde los años 70 comenzó una enorme ofensiva empresarial concentrada y bien conocida para contrarrestar las olas democratizadoras y los esfuerzos igualitarios. Esta ofensiva implicó un rediseño de la economía en dos aspectos claves: la financiarización y la deslocalización de la producción. Tenemos las estrategias de explotación y control. Por un lado está la financiación de la economía. Se incrementó drásticamente el papel de las instituciones financieras, bancos y aseguradores, que pasaron de ser distribuidores de activos para la actividad productiva a centrarse en el aumento de movimientos de capital, especulativo, inversiones de riesgo e instrumentos financieros complejos. Esto llevó a que el negocio principal del país ya no fuera la producción, sino los negocios financieros. Tenemos también, por un lado, la deslocalización. El sistema comercial fue reconstruido con el objetivo explícito de poner a trabajadores a competir entre sí en todo el mundo. Mientras el capital puede moverse libremente, los profesionales altamente remunerados están protegidos. Los trabajadores no pueden moverse libremente, lo que conduce a una reducción en el porcentaje de ingresos de la clase trabajadora. También tenemos por otro lado el aumento de la desigualdad laboral. Las políticas están diseñadas para incrementar la inseguridad de los trabajadores. Al mantener a los trabajadores inseguros, se les tiene bajo control limitado su capacidad para exigir salarios decentes, condiciones laborales justas o el derecho de formar sindicatos. Este principio fue incluso utilizado por Alan Greenspan para justificar su éxito en la gestión económica. Tenemos también el ataque a la conciencia de clase y solidaridad. Se busca erradicar las emociones humanas básicas como la empatía y la solidaridad. Por ello, el movimiento obrero, visto como la única barrera contra la tiranía corporativa y la fuerza democrática, sufre un ataque casi fanático. Fabricación de los consumidores, también mediante la industria de relaciones públicas y la publicidad, se busca controlar las creencias y actitudes de las personas. El objeto es dirigir a la atención a las personas hacia el lado superficial de la vida, como el consumo de la moda, para mantenerlos
Alejados de asuntos importantes, la publicidad busca crear consumidores y electores más informados que tomen decisiones irracionales. A esto hay una frase muy típica aquí en México que se le dice: al pueblo hay que darle circo no, sí, es circo y pan, que es una forma en la que se les tiene contentos y apaciguados para que no exijamos los derechos. La hipocresía de la intervención estatal en el capitalismo es el tercer punto. La intervención selectiva del Estado expone las contradicciones fundamentales del neoliberalismo, demostrando que este sistema opera bajo un carácter dual, un conjunto de reglas para los ricos y un conjunto de reglas opuestas para los pobres. El sistema no es un libre mercado equitativo, sino un mecanismo para la consolidación de la riqueza y poder mediante políticas estatales. El neoliberalismo: las reglas para los ricos y las reglas para los pobres. Vamos a ver algunas ciertas diferencias en por qué funciona diferente. En el caso de los pobres, se promueve la idea de que deben prevalecer las leyes del mercado, que el gobierno es el problema, no la solución, y no deben esperar ninguna ayuda. Por otro lado, para los ricos, los poderosos y encaudalados no quieren un sistema capitalista donde las inversiones de riesgo conlleven consecuencias. En cambio, quieren correr a papá Estado tan pronto como estén en problemas y ser rescatados por el contribuyente. El mecanismo de rescate y el demasiado grande para caer. El Estado interviene para evitar que las grandes instituciones financieras colapsen, recurriendo a los contribuyentes para rescatar a aquellos que crearon la crisis. A esto se le conoce como demasiado grande para caer. Esta práctica vista en los rescates de administraciones como la de Reagan o Bush, y que repitió con las crisis posteriores, demuestran que el sistema no elimina a los inversores que realizan inversiones de riesgo, como ocurriría en un sistema capitalista teórico. La hipocresía se profundiza cuando se relacionan a las mismas personas que crearon la crisis, por ejemplo, la gente de Robert Rooney y Goldman Sachs, para establecer el plan económico y solucionar los problemas, lo que resulta en lo que esas élites se vuelvan aún más poderosas. Tenemos un punto importante que es la desconstrucción del bien social. El Estado usa políticas para consolidar la riqueza de las élites. Por ejemplo, rediseñando el sistema tributario para bajar los impuestos de los ricos y subir los del resto. Y al mismo tiempo ataca sistemas basados en la solidaridad. Instituciones como la seguridad social y las escuelas públicas se basan en el principio de la solidaridad, pagar para que otros se beneficien. Estos sistemas son atacados y desfinanciados con el fin de privatizarlos, erradicando la empatía y la idea de cuidarse mutuamente. Esto asegura que el individuo no se preocupe solo por sí mismo, si en un principio que funciona para los ricos no es devastador para el resto. Esto lo hemos mencionado ya en las clases, que realmente no aplican las mismas políticas para ricos ni para pobres. Realmente sí hay una balanza muy dispareja en ese sentido. Si bien los ricos se pueden llegar a beneficiar por algunas ciertas políticas, a los pobres no funciona del mismo modo. En cierto modo que la clase trabajadora, la clase obrera, es la que termina pagando incluso hasta los platos rotos de lo que hacen los ricos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a asumir como, digámoslo en México, es un error de Carlos Slim lo que se cometió. No, decimos, es un error de nosotros, los mexicanos, porque hicimos las cosas mal, es error del trabajador. No, bueno, sinceramente nunca se ve en las noticias como tal millonario hizo un error. Nada. El gobierno se encarga de proteger al sector más rico en el país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas les conviene tenerlos de su lado que tenerlos en contra. A pesar de que son una minoría, son los que mayor dan dinero, los que mayor aportan cuando hay una crisis y les conviene, bueno, o sea, no digamos que lo hacen de manera voluntaria, sino como el gobierno se socorre de ellos y ellos al mismo tiempo se socorren del gobierno. Mientras nosotros,
la clase trabajadora, la clase obrera, la clase más pobre del país, siempre estamos en contra del gobierno por lo injusto que nos hacen. Tenemos esas marchas, por ejemplo, cuando, digo, yo no estoy apoyando ningún partido, sinceramente estoy escéptico ante esa, pero tenemos cuando Morena llegó al poder, ¿cuántos ricos no estuvieron en marcha? Con estas marchas rosas, que sinceramente, pues, ellos fue moverles el terreno como siempre lo teníamos, ¿no? Como siempre estaban acomodados en la comodidad que tenían ellos, y de repente que lleguen Morena al poder, que por ejemplo Morena da mucho apoyo a los sectores pobres. No digo que realmente Morena haga las cosas bien del todo, no, pero se ve un reflejo más en el sentido, no como lo hacían gobiernos anteriores, que teníamos el PRI y el PAN. Morena llega a hacer un cambio, quitándole un sector a los ricos, lo cual sí llega a mover y nos damos cuenta que en realidad son minorías. Porque si tenemos la comparativa de cuando hay protestas por parte del sector trabajador a cuando hay protestas por parte de unos cuantos ricos.